El verano de 1757 golpeó Fort Allen como un puñetazo de calor. El cubo de madera del pozo solo sacaba barro húmedo, y el cabo que fue a comprobarlo se quedó parado mirando fijamente el agujero como si viera su propia tumba. 63 hombres estaban acuartelados dentro de una empalizada de madera en el interior de Pensilvania y dependían de un pozo que se había secado. Los barriles estaban vacíos. Los caballos pateaban y resoplaban en el patio de la empalizada. Los hombres dejaron de sudar, lo que era la peor señal de todas, porque significaba que sus cuerpos ya no podían dar más de sí. Y más allá de la muralla sur, visible a través de las aspilleras, se encontraba la única fuente de agua en kilómetros a la redonda. Se trataba de un pantano amplio, oscuro y maloliente, repleto de juncos y nubes de insectos picadores, con la superficie cubierta por una película verde enfermiza. El agua del pantano debería haberlos matado más rápido que la sed. Disentería, fiebres, parásitos, todo acechaba en cada sorbo. Sin embargo, a lo largo de la historia y en situaciones desesperadas similares, los soldados han logrado beber de los pantanos y sobrevivir, no cómodamente, no de forma segura, pero lo suficiente. ¿Cuál fue el truco que lo hizo posible? Para comprender la respuesta, es necesario entender el mundo en el que vivían estos hombres. Cuando hablamos de soldados fronterizos, nos referimos a las guarniciones situadas en los límites de los imperios, fortalezas británicas y francesas dispersas por los bosques y humedales de la América colonial, presidios españoles en las fronterizas zonas pantanosas de la costa del Golfo. Incluso había puestos avanzados a lo largo de las fronterizas zonas pantanosas de Europa Oriental, donde los imperios se enfrentaron durante siglos. No eran destinos glamurosos. A menudo eran pequeños, con escasos suministros y peligrosamente lejos de refuerzos. En todos ellos, el agua era el recurso más importante, más incluso que la pólvora. Un fuerte podía sobrevivir semanas sin provisiones frescas. Podía resistir días bajo el fuego enemigo, pero sin agua potable, una guarnición podía colapsar en menos de 72 horas. Existe la idea errónea muy extendida de que los fuertes fronterizos tenían pozos fiables o de que sus hombres morían simplemente de enfermedades al verse obligados a beber agua en mal estado. La verdad es mucho más interesante y sombría. Muchos de estos puestos avanzados desarrollaron métodos improvisados y de baja tecnología para convertir el agua de los pantanos, que era casi una sentencia de muerte, en algo rudimentario, arriesgado y apenas utilizable para mantener los cuerpos funcionando. No estaba limpia. No cumplía los estándares de seguridad que reconocemos hoy en día, pero marcaba la diferencia entre morir el martes y sobrevivir hasta que llegara la columna de suministros el viernes. Cuando un pozo fallaba, la situación empeoraba rápidamente. La sequía era la causa más habitual, pero no la única. El uso excesivo por parte de una guarnición mayor de la prevista podía agotarlo. Durante los asedios o enfrentamientos hostiles, las fuerzas enemigas a veces contaminaban los pozos deliberadamente, arrojando cadáveres de animales o basura al suministro de agua. Cualquiera que fuera la causa, el resultado era el mismo. Los hombres comenzaban a racionar el agua almacenada que quedaba y, en cuestión de días, aparecían los síntomas. Dolores de cabeza punzantes que impedían pensar. La orina se volvía de color ámbar oscuro y luego marrón. La confusión se apoderaba de ellos y olvidaban las órdenes a la mitad de la frase. Los soldados se derrumbaban en sus puestos, con calambres musculares tan fuertes que no podían mantenerse en pie. Abandonar el fuerte rara vez era una opción. Las fuerzas hostiles controlaban el terreno circundante. La fuente de agua limpia más cercana podía encontrarse a 2 días de marcha a través del territorio enemigo. Las órdenes eran órdenes. Había que defender el fuerte o morir en él. Así que recurrieron al pantano. El pantano era una pesadilla, un charco infecto. El agua estancada es el paraíso de las bacterias. La materia vegetal en descomposición fermenta en ella y libera gases que le confieren ese inconfundible olor a huevo podrido. Los parásitos se reproducen en ella. Las larvas de mosquitos se retuercen justo debajo de la superficie. El agua, espesa por la gran cantidad de lodo y materia orgánica en suspensión, parece más un caldo que algo que se pueda beber. Los soldados no eran tontos. Habían visto lo que les pasaba a los hombres que bebían agua estancada sin precaución. Diarrea violenta en cuestión de horas. Diarrea violenta en cuestión de horas. Calambres tan fuertes que los hombres gritaban. Fiebre que subía, bajaba y volvía a subir.
Disentería que podía matar a un hombre fuerte en menos de una semana. Sabían que el pantano era venenoso, pero también sabían que la sed los mataría más rápido y con total seguridad. El pantano al menos ofrecía una oportunidad. La cuestión era cómo inclinar la balanza, y aquí es donde la arqueología se vuelve fascinante. Las excavaciones en emplazamientos de fuertes fronterizos de América del Norte y de algunas zonas de Europa han revelado pruebas físicas de sistemas improvisados de gestión del agua cerca de terrenos pantanosos. Se han encontrado fosas poco profundas excavadas en líneas que parten de los bordes del pantano. También se han encontrado restos de barriles hundidos en la tierra, con el fondo arrancado. Zanjas de drenaje en ángulo para canalizar las filtraciones. En un yacimiento del valle del río Ohio, los arqueólogos encontraron una hilera de agujeros de postes y residuos comprimidos de capas de arena y carbón vegetal dentro de lo que claramente había sido una zanja de filtración. Los diarios militares lo confirman. Un oficial francés destinado en un puesto avanzado de los Grandes Lagos en la década de 1740 escribió que sus hombres se habían visto obligados a beber del pantano, pero que habían aprendido a dejar que la tierra hiciera el trabajo de limpiarlo. Un informe de un intendente británico de un puesto fronterizo de Carolina del Norte indicaba que se había ordenado a los soldados que cavaran pozos de filtración en el borde del pantano y que nunca sacaran agua directamente del estanque. Entonces, ¿qué hicieron exactamente? El método básico era aparentemente sencillo y sorprendentemente ingenioso. En lugar de sacar agua directamente de la superficie del pantano, los soldados cavaron pozos poco profundos a unos 3 o 6 metros del borde del agua. Bajo la presión del nivel freático, el agua del pantano se filtraba lentamente a través del suelo intermedio, pasando por capas de arena natural, arcilla y tierra, antes de acumularse en el pozo. Esta filtración natural eliminaba una cantidad significativa de sedimentos visibles, residuos orgánicos y algunos de los organismos más grandes. El agua que se acumulaba en el pozo aún no estaba limpia, pero era mucho más clara y menos sucia que la de la superficie del pantano. Este sistema se mejoró aún más. Los soldados revestían barriles o fosas más profundas con capas de material. En el fondo ponían grava gruesa o piedras pequeñas. Por encima, arena. Por último, carbón vegetal triturado de sus fogatas. En la parte superior, colocaban una capa de tela, a menudo arrancada de camisas de repuesto o restos de mantas. El agua del pantano que se vertía en la parte superior de este rudimentario filtro goteaba lentamente a través de cada capa. La arena atrapaba los sedimentos más finos. El carbón vegetal, que era la parte que realmente funcionaba, absorbía algunas impurezas químicas y gran parte del olor y el sabor que hacían que el agua fuera casi imposible de beber. La tela impedía que las capas se mezclaran. Lo que goteaba por la parte inferior seguía sin ser agua potable. Quiero dejar esto muy claro. Estos métodos no eliminaban las bacterias ni los parásitos microscópicos. Ningún filtro improvisado de arena y carbón vegetal puede hacerlo. Pero el agua resultante estaba más limpia visualmente, provocaba menos vómitos inmediatos y reducía parte de la carga orgánica causante de enfermedades de acción más rápida. Así ganaba tiempo, y el tiempo lo era todo. Cuando podían, añadían fuego a la ecuación. Hervir el agua mata la mayoría de los patógenos que causan la disentería y las fiebres transmitidas por el agua. Los soldados de frontera sabían por experiencia que el agua hervida era más segura, aunque no entendieran los motivos científicos. Pero hervir requería combustible, y este no siempre estaba disponible. La leña tenía que recogerse fuera de las murallas, lo que exponía a los hombres al fuego enemigo o a una emboscada. Además, el humo de los grandes incendios podía delatar la debilidad o la posición de una guarnición. Además, hervir agua suficiente para 60 hombres requería horas de fuego sostenido y atención constante. Por tanto, los mandos tomaban decisiones brutales de triaje. El agua hervida se destinaba primero a los enfermos, después a los oficiales y a los hombres que ocupaban puestos críticos. El resto bebía agua filtrada, pero sin hervir, y corría riesgos. Era un riesgo calculado. Algunos enfermaban, pero enfermaban menos que si hubieran bebido directamente del pantano y morían menos que si no hubieran bebido nada.
La disciplina mantenía unido el sistema. Abandonados a su propia desesperación, los hombres, enloquecidos por la sed, se habrían arrastrado hasta la orilla del pantano para beber a sorbos el agua más asquerosa que pudieran alcanzar. Los comandantes, conscientes del peligro, impusieron normas estrictas. Nadie podía sacar agua, excepto de los pozos de filtración. Nadie alteraba el barro cerca de los puntos de recogida. El agua solo se sacaba de la parte superior de los barriles de decantación, nunca del fondo, lleno de sedimentos. Las raciones se medían y distribuían, no se cogían. Los hombres que infringían las normas sobre el agua eran castigados, no por crueldad, sino porque un solo hombre que removiera un pozo de filtración o contaminara un barril de decantación podía enfermar a toda la guarnición. Se organizaban turnos de trabajo para mantener los pozos, reemplazar las capas de carbón y arena y transportar el agua al interior de las murallas en las horas más seguras. Durante la noche se colocaban centinelas en los puntos de recogida para evitar que hombres desesperados se llevaran agua sin filtrar al amparo de la oscuridad. Según una entrada del diario, este problema era más peligroso para la guarnición que cualquier incursión enemiga. También estaba la cuestión del momento adecuado. Los soldados con más experiencia aprendieron que el agua extraída de los pozos de filtración por la mañana, después de una noche entera de filtración lenta, era notablemente más clara y olía menos a pantano que el agua recogida por la tarde, cuando la evaporación concentraba la suciedad. Algunas guarniciones adoptaron un horario estricto y llenaban los barriles solo al amanecer y al atardecer, dejando que los pozos descansaran y se rellenaran de forma natural durante el día. Era un pequeño refinamiento, pero en la supervivencia, los pequeños refinamientos se acumulan. Cada pequeña mejora en la calidad del agua significaba menos hombres con calambres, menos fiebres en los barracones y más rifles listos en la pared en los momentos de mayor necesidad. A veces, los soldados no lo descubrían por sí solos. En América del Norte, las guarniciones fronterizas a veces aprendían técnicas fundamentales de los pueblos indígenas o de los colonos locales, que conocían la tierra de una manera que los soldados europeos no. Por ejemplo, sabían qué parcelas de tierra cerca de un pantano indicaban la presencia de agua subterránea más limpia, dónde surgían manantiales naturales en los bordes de los pantanos que ofrecían agua ya filtrada a través del suelo profundo. ¿Qué plantas, como los sauces o los sicómoros, indicaban el movimiento del agua subterránea? Algunos relatos mencionan la adición de corteza o hierbas a los barriles de agua, aunque los historiadores debaten cuánto de esto ayudó realmente y cuánto fue un ritual esperanzador. Lo que claramente ayudó fue el conocimiento de dónde excavar. Encontrar un manantial natural en el borde de un pantano podía proporcionar agua significativamente más limpia que la filtrada a través de un barril improvisado, y este conocimiento solía provenir de personas que habían vivido en esa tierra durante generaciones. Pero que nadie idealice esto. Aunque contaban con pozos de filtración, filtros de carbón vegetal, barriles de decantación, racionamiento, hervido y todos los conocimientos locales que podían reunir, los hombres seguían enfermando. Las enfermedades diarreicas asolaban las guarniciones que bebían agua de los pantanos. Las fiebres debilitaban a hombres que ya estaban deshidratados y desnutridos. Algunos morían. El agua de los pantanos no era una cura. Era un sistema desesperado e imperfecto que ralentizaba la muerte. Convirtió una catástrofe que podía destruir una guarnición en 3 días en una dura prueba que se podía soportar durante 3 semanas. Y 3 semanas solían ser suficientes para que llegara la lluvia y rellenara el pozo, suficientes para que llegara una columna de suministros con barriles nuevos, suficientes para que llegaran órdenes que autorizaran la retirada a una posición mejor. El truco no salvó a todos, pero salvó a muchos. ¿Qué arriesgarías por una cantimplora de agua si tu pozo llevara una semana seco? ¿Beberías de un pantano si eso significara ver el amanecer del día siguiente? Los hombres que defendían estos fuertes olvidados tomaron esa decisión, y luego la volvieron a tomar al día siguiente y al otro. Sobrevivieron no porque tuvieran agua limpia, sino porque convirtieron la tierra, el carbón, la tela y la disciplina estricta en un sistema que sacaba lo justo para dar vida del peor agua imaginable. La próxima vez que abra el grifo y llene un vaso sin pensar, recuerde al fuerte Allen y a otros 100 puestos como él.
Recuerde que ninguno de estos métodos antiguos se acerca a la purificación moderna del agua y que, hoy en día, nadie debería confiar en filtros improvisados cuando se dispone de un tratamiento adecuado. Pero recuerde también que las fronteras de la historia no se conquistaron solo con mosquetes y empalizadas. Se mantuvieron día tras día, en circunstancias desesperadas, gracias a hombres que comprendieron que la supervivencia no tiene nada que ver con la comodidad. Tiene que ver con el ingenio, la disciplina y la obstinada negativa a morir de sed cuando todavía queda barro que filtrar y carbón que quemar. La mayor obra de ingeniería en la frontera nunca fue el fuerte en sí, sino el sistema invisible que mantenía el agua en movimiento desde el pantano hasta el barril y hasta los labios agrietados y agradecidos. Fue el sistema invisible que mantenía el agua en movimiento desde el pantano hasta el barril y hasta los labios agrietados y agradecidos.